Doctor, un segundito. El internet está un poco lento. Ya. Abel, ¿estás ahí, Abel? Sí, doctor, estoy con problemas. Un cachito se colgó la computadora. Pasa esas cosas, pasa esas cosas. ¿Ellos nos escuchan en este momento o no todavía? Te escucho, doctor. Estoy cambiando de dispositivo. Ahorita se lo comparto. No hay problema. Si nos escuchan, podemos estar haciendo una pequeña introducción al respecto. Mientras se puede abrir el trabajo, ¿hay alguno que nos escuche? ¿Alguno que levante o pueden hablar? Cualquiera de ustedes. Sí se escucha, doctor. Buenas noches. Sí se escucha, doctor. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, como siempre, a veces la informática también tiene sus bemoles, ¿no? Entonces no nos vamos a estar desesperando. Sin embargo, pues estamos hablando del potasio. Habíamos dicho que en esta primera parte, cuando habíamos revisado todos los conceptos en relación a la clínica, laboratorios y todo eso de la hipopotasemia, sí, nuevamente recordarles estas alteraciones, ¿no? En grande.
otra vez repetirles que alteraciones en manejo del sodio, manifestaciones clínicas centrales, ¿dónde era? ¿Dónde era la repercusión de las alteraciones? Del potasio en el corazón. Perdón, sodio. ¿Dónde se resaltan las alteraciones en el manejo del sodio? Matías, ¿o quién más está por ahí? Se cortó. Bueno. Muy bien. Era a nivel central, ¿no? Sistema nervioso central, habíamos dicho. ¿Sí? En cambio, la parte de potasio, la parte cardíaca y vascular, ¿no es cierto? Eso es lo que teníamos que saber. Bien. Lo que nos toca ahora revisar un poco y actualizar así conceptos así resumidos es en relación a la hiperpotasemia. El primer dato que nos puede llamar la atención es de que hiperpotasemia, fíjense que ya por encima de 5.5 miliequivalentes por litro ya se habla de hiperpotasemia, ¿sí? A diferencia de lo que habíamos visto en relación a la hipopotasemia, sí, tenemos que entender de que prácticamente el aumento en los niveles del potasio en plasma es un riesgo bastante serio que inclusive puede poner en riesgo la vida del paciente. ¿Sí? Entonces, en forma general, así gruesa, lo que nosotros debemos entender es que si hay un paciente que tiene tendencia a la hiperpotasemia, no es que sea obligado, pero de entrada nosotros tenemos que ver la posibilidad de que tenga una función renal afectada, porque como hemos dicho al comienzo, prácticamente el monitoreo de la concentración del potasio a nivel extra intracelular prácticamente está a cargo del riñón. Entonces, ni bien observemos una subida moderada o leve, como muestra aquí esta gradación de la hiperpotasemia, nosotros tenemos que pensar primero de que no descartar primero si no existiría un deterioro de la función renal en el paciente. Y lógicamente, en segundo lugar, tomar en cuenta algunos fármacos que el paciente puede estar recibiendo, ¿no? Y algunas otras situaciones clínicas que pueden también predisponer a que las concentraciones de potasio en plasma se eleven en un paciente. Cuando hablamos de las posibles etiologías de la hiperpotasemia, ¿sí? Habíamos asumido acá, por ejemplo, en un primer lugar, el déficit de mineralocorticoides, ¿sí? O sea, si nosotros hemos verificado que la función renal de ese paciente está mantenida o conservada, entonces tenemos que descartar otras causas, ¿no es cierto? Y una de ellas justamente es sospechar de una hipofunción a nivel de las suprarrenales en cuanto hace al manejo o la producción de los mineralocorticoides, sobre todo, ¿no? Donde puede haber inclusive a nivel renal otro aspecto, pese a eso, una secreción disminuida, digamos, de potasio, o algunos fármacos que bloquean su síntesis o su acción. Y un dato que nosotros podemos tomar en cuenta es este de que a nivel renal, si observamos que existe un compromiso importante de la función renal, fíjense los niveles de la tasa de filtrado que nos dan algunas guías. Una tasa de filtrado menor a 10 a 15 ml por minuto. Prácticamente estuviéramos hablando casi, si clasificamos en estadios por el filtrado glomerular la función renal, estuviéramos hablando de un 4º grado.
de insuficiencia renal, ¿no es cierto? O sea, prácticamente los aumentos de los niveles de potasio van a darse en situaciones casi de una insuficiencia renal muy avanzada. La otra causante, como habíamos dicho al principio, fármacos que recibe el paciente. Y en este caso, este grupo importante, así como habíamos visto que estos dos grupos de fármacos, sobre todo los IECA, son usados en pacientes con una insuficiencia cardíaca importante, como a veces como pilar fundamental del manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca están los IECAS, por ese su efecto cardioprotector que habíamos mencionado, ¿no es cierto? Pero sin embargo, a la vez puede ser una de las causas más importantes en el grupo de fármacos que puedan llevarnos a una hiperpotasemia, ¿no? Sobre todo en pacientes que tengan ya, o sea, tengan factores de riesgo, como se dice, como esos pacientes nefrópatas, diabéticos, o que tengan que echar mano a diuréticos. Si ustedes se fijan, esas tres condiciones así simples los vemos en muchos de los cardiópatas, ¿no es cierto? Una insuficiencia renal deteriorada, pacientes portadores de una diabetes mellitus y que están recibiendo además ahorradores de potasio, como habíamos antecedido antes, sobre todo en pacientes que están usando derivados de la digital. ¿Sí? Muy bien. Tenemos también que descartar las pseudo hiperpotasemias. Estas pseudo hiperpotasemias que se dan sobre todo en aquellas elevaciones externas, digamos así, de los niveles de potasio, sobre todo a su ingreso al espacio extracelular, ¿sí? Entonces, hay muchas situaciones que nos pueden llevar a esto, ya hemos visto en la anterior oportunidad, inclusive estas alteraciones metabólicas en algunos concentrados a nivel plasmático. Lógicamente, no podemos dejar de lado otra vez el mal manejo a nivel tubular de lo que hace al potasio a nivel renal, ¿sí? Pacientes politraumatizados, en pacientes que han sido sometidos a radioquimioterapias con lisis tumoral, quemaduras por encima del 20%, estados hemolíticos, rabdomiolisis, luego la administración exógena, ¿no? Que el paciente esté tomando en forma de dieta o suplementos de potasio, ¿sí? Y una redistribución al espacio extracelular, que van a ser las condiciones para las cuales el potasio se encuentra a nivel elevado en plasma. La siguiente, por favor. Como ustedes podrán ver, hay varias situaciones que debemos tomar en cuenta para poder determinar la causa de ese potasio por encima de los niveles normales, ¿sí? En cuanto al diagnóstico, acá dan mejor dicho, un valor importante al gradiente transtubular de potasio, que creo que está en la próxima proyección. Y segundo, el trazado electrocardiográfico, ¿sí? Pero en la práctica, como más que poder disponer, digamos, hacer el cálculo de una gradiente de transtubular de potasio, lo que más podemos tener a mano es un electrocardiograma. Un electrocardiograma que felizmente nos da la chance de poder hacer trazados repetidos o inclusive continuos, por ejemplo, cuando se puede poner a un monitor cardíaco, ¿no es cierto?, con trazado electrocardiográfico, y ver los cambios en el trazado del electrocardiograma según vamos haciendo la reposición las medidas de disminución de la hiperpotasemia en estos pacientes. Es así, por ejemplo, que
un potasio mayor a 6.5 miliequivalentes, ya empieza a aparecer esa onda T bastante puntiagudas, picudas, como llaman clásicamente, ¿sí? Y si va subiendo mucho más, pues tenemos un PR prolongado, y un QRS más que prolongado es ensanchamiento del QRS con aplanamiento de la onda P. Este aplanamiento de la onda P tenemos que compararla, por ejemplo, con la que se produce en la hipopotasemia, ¿no es cierto? Y lógicamente la aparición de la onda O después de la T en la hipopotasemia. No hay que confundirse, eso es muy fácil a veces de entender, sí, en cuanto a la aparición de la onda U, a veces que se habla también cuando hay una modificación de la onda T en la hiperpotasemia o la hipopotasemia. Y fíjense ustedes el riesgo elevado de paro cardíaco si la concentración de potasio está por encima de 8 miliequivalentes. Acá hay un dato que es importante mencionarles y también que lo tomen en cuenta. Estas alteraciones y el riesgo de toxicidad, digamos así, de la fibra cardíaca por la hiperpotasemia extracelular es más factible, inclusive en algunos estudios lo han reportado así, de que si paralelamente a esto, a una subida de potasio, aunque no sea en niveles muy altos, inclusive de 6, el riesgo de afectación cardíaca es mucho mayor si el sodio está por debajo de 135. Esto quiere decir que si un paciente tiene un sodio normal, las manifestaciones por la hiperpotasemia todavía van a ser bastante toleradas por el paciente y no ponen en riesgo, por ejemplo, la función cardíaca. Pero si además de tener un potasio elevado, hay depresión de volumen y además de ello, un sodio bajo, por debajo de 135, el riesgo de toxicidad cardíaca y muscular por la hiperpotasemia, si no sea muy manifiesta o muy alta, es mucho mayor. La siguiente. Este es un algoritmo para que ustedes puedan hacer el manejo de el diagnóstico, mejor dicho, de la hiperpotasemia, ¿sí? Inicia aquí con una causa como es la lisis de células sanguíneas, destrucción de glóbulos rojos, ¿sí? Si existiría un potasio elevado en plasma, ahí están las causas que tenemos que descartar. Una pseudo hiperpotasemia. Fíjense, por una muestra de sangre que tenga hemólisis de glóbulos rojos, el torniquete muy prolongado, tiempo muy prolongado que ha comprimido, una leucocitosis o ¿cómo se llama? Aumento de las plaquetas en forma importante, ¿no? Entonces, eso va a producir una desviación, ¿sí? Haciendo pensar de que existe una saturación de potasio en sangre y nada más es porque está concentrado el volumen plasmático, dando esa falsa impresión de hiperpotasemia. Por el otro lado, si no hay estos grados de hemólisis, ahí tomamos en cuenta el cálculo tomando en cuenta midiendo el potasio urinario, ¿sí? En una orina de 24 horas, donde si encontramos un potasio urinario mayor a 100 miliequivalentes en 24 horas, o el gradiente transtubular de potasio que habíamos dicho es mayor a 7, tenemos que buscar dos cosas: una redistribución del potasio que se está haciendo o una liberación a nivel de los tejidos. Redistribución, por ejemplo, con estos trastornos metabólicos, básicamente, como es las alteraciones del pH, como la acidosis, igualmente la hiperglucemia grave, ¿no es cierto? Estamos hablando aquí de los estados cetoacidóticos que se pueden desencadenar en un paciente diabético mal controlado que ha suspendido su terapia hipoglucemiante. Los beta bloqueantes, parálisis periódica, succinilcolina, arginina,
Y ahí está al final la intoxicación digitálica, no se olviden de eso. ¿Sí? Por otro lado, secundarios a destrucción tisular, como son estos, los traumatismos, la lisis, la hemólisis, quemaduras y el aporte exógeno de potasio en algunos casos. Pero si el potasio urinario es menor a 100 miliequivalentes y su gradiente transtubular es menor, está entre 5, menos de 5 a 7, lo primero que tenemos que sospechar es si hay disfunción renal importante. Si se confirma eso, pues estamos ante una insuficiencia renal y lógicamente hay una disminución del filtrado tubular, desde luego. Pero si no hay eso, pues entramos a esa segunda causa que ya la habíamos mencionado, la insuficiencia suprarrenal en cuanto hace la parte mineralocorticoide, sobre todo como es la enfermedad de Addison, la hiperplasia renal congénita, el hipoaldosteronismo hiporreninémico y este déficit de la secreción tubular de potasio, alterada por estos fármacos que está recibiendo el paciente. ¿Quiénes usan estos fármacos? Espironolactona, pregabalina y demás, los cardiópatas, ¿no es cierto? Ciclosporina, bueno, en el grupo de trasplantados o pacientes portadores de artritis reumatoidea con insuficiencia renal. Y lógicamente la trimetroprina, que, bueno, no son cosas muy frecuentes, ¿no? La siguiente, por favor. Bien. La siguiente. Una vez que nosotros ya tenemos determinada la causa y demás, primero la causa siempre, como dice acá, el tratamiento del problema de base. Luego hay que ir a mejorar y mantener la funcionalidad de la fisiología cardíaca o de la fibra muscular cardíaca, donde ya se indica ahí, como vemos, las ampollas al gluconato de calcio al 10%. Son ampollas que vienen con esa concentración de 10 ml de gluconato de calcio. Luego, reintroducir el potasio con el uso de los beta-2 agonistas y la infusión de glucosa con insulina cristalina o insulina de acción rápida, que se llama. Seguramente vamos a ver que las preparaciones que se hacen. La eliminación del potasio. Si podemos usar diuréticos de asa siempre y cuando la función renal nos ayude. Y la otra alternativa, las resinas de intercambio catiónico que se usa a nivel del tubo digestivo. Adelante. Ya un poquito más específicamente, cada una de estas medidas que debemos conocer y saber para manejar este riesgo o esta emergencia, como es la hiperpotasemia. ¿Sí? Básicamente lo que tenemos que entender acá es que el calcio, cuya función fisiológica, ¿cuál es? Es estabilizar las membranas disminuyendo la excitabilidad, ¿no es cierto? En cambio, el potasio en concentración alta o su función es justamente esa, aumentar la excitabilidad de la fibra muscular. Entonces, si nosotros bloqueamos con el calcio esta acción, pues la frecuencia cardíaca va a disminuir y podemos permitir un reposo, digamos así, importante de la fibra cardíaca. Lo malo es que el tiempo de acción, como dice ahí, de hasta 1 hora. Sin embargo, pues nosotros al cabo de ese tiempo y controlando nuestro trazado electrocardiográfico y si podemos también medir el potasio en plasma, pues vamos a preparar una segunda infusión si es necesario con gluconato de calcio que se puede dejar inclusive por más horas, ¿no? Inclusive algunos pacientes requieren goteos prolongados, pero siempre controlando ya no solamente el potasio, sino también la concentración de calcio. Y la hipopotasemia grave, ahí está el esquema sugerido por esta revisión, ¿no? Que puede ser un poco más en algunas otras revisiones. Es decir, el gluconato de calcio al 10%
en 100 centímetros cúbicos de suero fisiológico y pasarlo en 10 minutos, dice. Generalmente eso se lo ha hecho a veces en menos tiempo, inclusive por la emergencia, ¿sí? Siempre y cuando se pueda administrar, conociendo sobre todo al paciente y teniendo el acceso a control electrocardiográfico o monitoreo cardíaco continuo, ¿no? Con un monitor conectado al paciente. Y como dice ahí, se podría hacer un segundo bolo si es que no notamos mucho cambio en el trazado electrocardiográfico. Fíjense ustedes que acá no estamos hablando de medir el potasio, sino guiarnos más por el trazado electrocardiográfico. Los beta-agonistas como el salbutamol y los otros, pues por vía inhalatoria también se los usa, o por vía subcutánea inclusive se puede administrar estos beta bloqueantes, ¿sí? Y cuyo efecto también, como ustedes ven, no es muy prolongado, que digamos así, pero sí es bastante efectivo, porque cuando hemos revisado las causas de hipopotasemia, también están el uso de estos fármacos en pacientes, como dijeron uno de los compañeros, con problemas de hiperreactividad pulmonar, ¿no? Bronquial, el asma. Siguiente. Entonces, 1 ml de salbutamol, ¿sí? Generalmente son 5 a 8 miligramos en 5 cc de suero fisiológico para nebulizar en 10 minutos. Otra medida importante, la infusión de glucosa con insulina, ¿sí? Entonces ya sabemos la acción de la insulina, permitir la reentrada de la glucosa al intracelular y arrasando ahí al potasio, ¿sí? El efecto también es bastante bueno, ¿no? Puede ya a los 30 minutos ya podemos observar algunos cambios en el electrocardiograma, ¿sí? Pero tomando en cuenta de que a veces este medio a 1.2 miliequivalentes en la reducción de los niveles de potasio prácticamente ya nos disminuyen el riesgo cardíaco en el paciente. Sí, no necesariamente tenemos que bajar a toda costa lo más rápidamente posible el potasio a sus niveles fisiológicos, porque ya con la mejora del trazado electrocardiográfico ya nos ayuda bastante. Esta es la preparación que en algunos esquemas se usa. Puede usarse 10 hasta 15 unidades de insulina cristalina en solución glucosada al 10% para aportar un buen nivel de azúcar y no llevar al paciente al otro extremo, a una hipoglucemia, ¿no es cierto? Entonces, pasar así lentamente, y este goteo se puede mantener hasta que nosotros podamos estar utilizando las otras vías. Por ejemplo, la vía renal, si es que nos ayuda el riñón, con diuréticos de asa, forzando diuresis, ¿no? Porque no se olviden acá que al dar, si bien esto no estamos cargando mucho volumen, y si ese paciente es un insuficiente cardíaco, a veces aumentos moderados de la volemia, como esa solución de glucosa, puede aumentarnos el riesgo de sobrecargarlo, ¿no? Y el uso de los diuréticos de asa. Esta es una medida también bastante efectiva y que seguramente se usa bastante en las salas de emergencia, sobre todo, ¿no? Dosis no muy altas de diuréticos. La dosis que generalmente de 2 ampollas hasta 4 ampollas de furosemide en bolo o diluido también, pero más que todo en bolo, ¿no? Es lo que más se puede echar mano. Todos podemos disponer en la emergencia de ampollas de furosemida, podemos disponer de insulina y de dextrosa, no hubiera. Y si tenemos más un salbutamol, también tenemos otra medida, y lógicamente el gluconato de calcio, que siempre se lo tiene disponible en las emergencias, ¿no? Es donde vamos a manejar a estos pacientes generalmente. Siguiente. Las resinas de intercambio catiónico.
La verdad es que hasta no hace mucho no se disponía de este tipo de fármacos. No podría decirles que hemos usado porque, bueno, afuera sí, pero en nuestro medio no hemos tenido la oportunidad, porque primero que no son de uso corriente, ¿no es cierto? Entonces, es más para conocimiento de ustedes que tenemos esta otra estrategia para manejar la hiperpotasemia, donde básicamente el principio es ese intercambio de sodio, de absorción de sodio y secreción y excreción de potasio por la mucosa del tubo digestivo, en este caso el colon sobre todo, ¿no? Entonces, es no más efectiva, según lo que van, pero muchas veces es la excitación también que se produce de la vía rectal. Eso en algunos casos que se había visto, se había usado, pues prácticamente se produjo esa excitación. Pero también es útil esta medida. Y no nos olvidemos, ¿sí?, de una situación bastante efectiva que es solicitar o el manejo de un paciente con una terapia de reemplazo de la función renal, si es que acaso la función renal está muy comprometida, o más aún si ese paciente ya es un nefrópata crónico, portador de una insuficiencia renal crónica, ¿no es cierto? Sí. El procedimiento de la hemodiálisis es bastante efectivo, rápido, como ustedes ven, 35 miliequivalentes de potasio en 1 hora. Esto prácticamente nos da mucha chance y de hecho es lo que la mayoría en la actualidad, con la mayor accesibilidad que se tiene en los centros hospitalarios a una unidad de diálisis, pues es rápidamente colocado el catéter de acceso periférico, o mejor dicho, central en el paciente, y se procede a dializarlo, ¿sí? Como complemento, pues la dieta, acompañar la dieta, si es que esto no va a ser fácil de manejar. La forma aguda sí, pero esto para posterior controles, el discontinuar el uso de estos fármacos, ¿no es cierto? Y los suplementos de potasio, los ahorradores de potasio, y con esto podemos tener ya fuera de riesgo a nuestro paciente, siempre y cuando podamos monitorearlo periódicamente, ¿no? Tampoco que esto estamos hablando de la hiperpotasemia aguda, sobre todo. La crónica, pues se va a manejar ya con un tratamiento crónico también de mantenimiento al paciente. Siguiente, por favor. Bien. Después del sodio y después del potasio, no nos olvidemos que tenemos este catión divalente, que es uno de los que más abundantemente tenemos en nuestro cuerpo. Sí, hablamos del calcio, ¿sí? Indicarles de que alrededor de 1000 gramos de calcio tenemos en nuestro cuerpo, sobre todo depositados a nivel del tejido óseo como hidroxiapatita, prácticamente, y un porcentaje mínimo, como dice acá, de un 2% en el plasma. Lógicamente también en dos formas, ¿no? Como calcio, digamos, divalente o unido a proteínas, y el calcio iónico, que es el disponible para ser intercambiado o mantener el manejo del calcio en ambos ambientes. Porque el calcio, hasta cierto punto, el calcio iónico, pues puede difundir fácilmente, a veces sin mucha reticencia de otros transportadores o vías específicas, ¿sí? Tenemos ahí las concentraciones del calcio unido a proteínas entre 8,5 a 10,5 miligramos por decilitro, ¿sí? Y otra vez recordarles a ustedes estas unidades o equivalencias de que 1 milimol de calcio es igual a 2 miliequivalentes, igual a 40 miligramos, muy próximo casi a la equivalencia del potasio, ¿se acuerdan? Que era 39. Siguiente. Bien.
una imagen muy recordatoria de ese tubo de ensayo con las concentraciones de plasma, glóbulos blancos y glóbulos rojos. Ese porcentaje es muy bueno que lo recuerden o lo vuelvan a recordar, como, ¿no es cierto? 45% de glóbulos rojos, glóbulos blancos, fíjense, esa es la relación mucho más baja, no llega ni al 1%, y en el plasma prácticamente en el resto del volumen plasmático, líquido plasmático, un 54.3%. Digamos la composición normal en cuanto hace al plasma sanguíneo. Nuevamente a la derecha es recordarnos que el calcio prácticamente es transportado unido a la proteína, en este caso la albúmina. Ahí ya podemos tener un dato importante. Si existe una hiper o una hipoalbuminemia, entonces el calcio estará aumentado en su concentración en plasma o disminuido si existe lo contrario. ¿Sí? El 10% unido en esta forma, como unido a fosfatos, citratos o al bicarbonato. ¿Sí? Y la forma iónica libre, aquí indica hasta un 50%. Pero algunos estudios dan un porcentaje menor de calcio iónico libre, ¿no? Un poquito menos. La siguiente. Como estábamos adelantando, mucho dependía la concentración de calcio en plasma de los niveles de la albúmina también, ¿no es cierto? Entonces, en la hipoalbuminemia habíamos dicho que el calcio total es el que está unido, ¿no? Como catión divalente a la albúmina sobre todo. Pero el calcio iónico no está así, es la forma libre y de intercambio. Por lo tanto, no va a haber mucha clínica si es que acaso la hipoalbuminemia no es muy marcada, ¿no? Inclusive ustedes han debido tener datos o ya contacto de ver en la clínica a los hepatopatas, sobre todo, o aquellos pacientes que tienen una marcada desnutrición, ¿no es cierto? No se manifiesta mucho la clínica de la hipocalcemia en este caso, ¿sí? Otra cuestión es de que tenemos que tomar en cuenta de que el calcio y el fósforo o la fosfatemia andan prácticamente de la mano. Es decir, si tomamos un parámetro no muy aproximado, podríamos decir de que el calcio en relación al fósforo están en esta concentración de 2:1. Es decir, el calcio de 8 a 10 y la mitad 4.5 hasta 5 o menos el fósforo, ¿no es cierto? Los fosfatos, fíjense, 2.2:1. Esto es importante y eso esperamos que siempre se mantenga. Ese es un dato indirecto de el nivel de estos cationes que se encuentran sobre todo en el hueso, tanto el calcio como el fósforo, ¿sí? Y aquí otra afectación o repercusión en el desequilibrio ácido-base. Por ejemplo, decir de que en la acidosis, ¿sí?, va a disminuir la unión del calcio a la albúmina. Por lo tanto, puede que aumente bastante el calcio iónico, ¿no? Entonces, cuando hay un cambio en el pH, podemos encontrar estas alteraciones, ¿sí?, sobre todo con el calcio iónico. Y esta es una ecuación que la podemos utilizar para calcular la calcemia. La siguiente, como ven, no son ecuaciones complejas ni nada que ver, simplemente tenerlas a mano y utilizarlas en el momento que se vea necesario. Acá el control hormonal, digamos así, del calcio. La PTH en gradación de importancia, la vitamina D3, el calcitriol y la calcitonina. La calcitonina prácticamente en parte como contraparte a la acción de la PTH sobre todo, ¿no? Prácticamente
va a tener la acción opuesta a la hormona paratiroidea, la calcitonina, ¿sí? Ahora veamos los diferentes niveles en los cuales tiene una acción fisiológica la PTH, ¿sí? De absorción a nivel del túbulo, a nivel de la mucosa intestinal, compitiendo un poco, dando preferencia a la reabsorción de calcio en vez del fósforo, ¿sí? Luego, en situaciones de urgencia de hipocalcemia marcada en plasma, la salida de calcio del hueso, ¿sí? Luego, normalmente, tratar su función de la PET es prácticamente mantener estable la calcemia en plasma. No importa si para eso tiene que producir una disminución en los niveles de fosfato, ¿sí? Y lógicamente la liberación de PTH por la paratiroides sí dependería mucho de los niveles de la calcemia. El feedback, como siempre, cómo funciona todo los órganos o células en nuestro cuerpo, ¿no? Ese balance con retroalimentación negativa para recuperar y mantener estables las concentraciones de todos los componentes en nuestro cuerpo, en los diferentes compartimientos. La vitamina D3, que va a ayudar en esta función a la PTH, aumentar la absorción intestinal del calcio y del fósforo, siempre no digamos así en cantidades iguales, pero sí con preferencia el calcio. Al igual que la PTH, fíjense la acción de la vitamina D a nivel del túbulo, ¿no? Ya hemos revisado la composición de la vitamina D, la D1, la D2 y la D3, la forma activa, ¿no es cierto? La 1,25 dihidroxicolecalciferol, ¿no? La vitamina D3, ¿sí? Y que es interactuada entre ambas, PTH y vitamina D, para recomponer los niveles de calcio en plasma, sobre todo, ¿sí? Y la calcitonina, que haría la acción inversa a la PTH, evitar la salida del calcio del tejido óseo. También regulada por la calcemia, eso es lo que tenemos que interesar. Ambas están actuando y frenándose de acuerdo a la recuperación de la calcemia normal. Hablemos un poquito de la hipocalcemia. Normalmente acá tenemos que hablar no tanto del calcio bivalente, que es de los 8 miligramos, sino sobre todo del calcio iónico, que habíamos dicho que es la forma activa, digamos, en que el calcio cumple sus funciones a nivel de las funciones intracelulares, sobre todo, ¿no es cierto? Entonces hablamos de esos 4,7 miligramos por decilitro del calcio iónico. Y fíjense cuál es en el fondo la acción que cumple o el efecto que cumple o la acción que tiene el calcio a nivel de la fibra cardíaca, ¿sí? Frenar bastante la acción de la troponina en lo que hace a la activación de las fibras para su desplazamiento de las fibras de actina y miosina a nivel de la fibra muscular. Por lo tanto, aumentando lo que lleva a la excitabilidad muscular en relación a lo que es el potasio, y acá tenemos el calcio que actuaría como un frenador o un regulador. Esto tiene una importancia clínica bastante importante, debido sobre todo en aquellos pacientes que tienen trastornos de la conducción cardíaca, sobre todo en aquellos pacientes que están digitalizados. Ahí hay que tener bastante cuidado en cuanto a la infusión del calcio. Podemos llegar inclusive a una parada de la contracción muscular, y eso a nivel cardíaco ya sabemos lo que significaría, ¿no es cierto? Bien. La siguiente, por favor. Como les decíamos, la disminución del calcio por debajo de 4,7 miligramos por decilitro, ¿sí? Esto está repitiendo un poquito el enunciado anterior. La siguiente.
Otra vez, la dependencia de las concentraciones del calcio no depende de sí mismo, sino está en relación a los niveles de albúmina en plasma, ¿sí? Entonces, ahí podemos ir un poquito más allá para poder entender el trastorno fisiopatológico que se produce a veces, como es una producción de hormona paratiroidea disminuida, sobre todo como una consecuencia de estos procedimientos quirúrgicos a nivel del cuello, ¿no es cierto? Tiroides, paratiroides, cabeza, cuello, las cirugías vasculares, por ejemplo, en las cuales se puede ver hasta aneurismas a nivel de las carótidas, etcétera, o placas de aterosclerosis que al movilizarla, pues por su proximidad anatómica puede ser involucrada la paratiroides también, y es una causa muy importante, sobre todo en aquellas cirugías en las cuales se van a retirar algunos nódulos tiroideos hiperactivos o nódulos tiroideos o adenomas tiroideos. El manipulado de esa zona inmediatamente produce esta posible crisis de hipocalcemia y proceden trastornos autoinmunes, que hay muchos que pueden llevarnos a este problema. Pero más que eso, aquí hacemos notar lo siguiente: la hipomagnesemia severa. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho en el manejo del sodio? Lo mismo, ¿no es cierto? El magnesio va cada vez participando en otras actividades importantes, ¿sí? Y como decíamos, seguramente más allá va a decir de que una de las cosas que tenemos que hacer también es corregir la hipomagnesemia. Felizmente, el sulfato de magnesio se lo tiene a disponibilidad, ¿no? De 1 gramo, ampollas de 1 gramo, y se puede empezar su infusión lentamente, como tratamiento adyuvante, digamos así. Otras causas, ahí está la radiación, el infiltrado por células neoplásicas, granulomas y enfermedades por depósitos, ¿no? De muchos rayos. Una PTH elevada, lógicamente. Déficit de vitamina D3 o resistencia a la acción de la misma, ¿no? Y falta de aporte en la dieta, mala absorción. Bueno, exposición al sol, bueno, sería casi como un recuerdo, pero más importante sería la mala absorción. Vamos. Continúan las causas que pueden llevarnos a una hipocalcemia, ¿no? La insuficiencia hepática, la insuficiencia renal, la hipofosfatemia, ¿sí? Y aquellos depósitos extravasculares, en lo que se llaman las calcificaciones, que tantas veces, hasta el nombre lo dice, ¿no es cierto? Como es la hiperfosfatemia y la insuficiencia renal, el aumento de aportes de fosfatos, ¿no es cierto?, en esa enfermedad que se produce en los pacientes renales Crohn, la osteoartritis fibrosa, y la mala calcificación que tienen, deficiente calcificación que tienen los pacientes portadores de nefropatía crónica, ¿no? De pacientes que están mucho tiempo en tratamientos de reemplazo renal, diálisis peritoneal o hemodiálisis, en quienes vemos esa mala reposición o reformación del hueso con depósitos exagerados, una calcificación exagerada con zonas de mucho depósito de calcio, bastante concentrado, densas o sólidas, y áreas donde no existe mucho desde depósito, con riesgo de las fracturas, ¿no? Sobre todo que se ve mucho, y esta es una de las causas más penosas, digamos así, de las complicaciones, sobre todo en los pacientes nefrópatas en pediatría. El retardo en el crecimiento post-estatural de estos niños es bastante marcado a veces, y en tratándose de un niño, pues ya pueden darse cuenta de las consecuencias en cuanto hace a los trastornos del manejo del calcio y del fósforo en los nefrópatas crónicos. Lamentablemente, pues no todos los pacientes pueden llegar
a un trasplante, ¿no? Esa es la pena. Y un poco parecido a eso, las metástasis osteoblásticas de esos dos tipos de cánceres frecuentes, mama y próstata sobre todo, y ustedes han debido ver de que, sobre todo en los pacientes portadores de un CA de próstata, prácticamente ¿cómo sería? La discapacidad a la que lleva a estos pacientes por la destrucción de las vértebras, sobre todo por las metástasis a nivel de la columna lumbar que presenta estos pacientes portadores de cáncer de próstata, es muy lamentable y a veces es el punto de, ¿cómo se dice?, de flexión para que estos pacientes se vengan para abajo, los portadores de cáncer de próstata. Otro dato, la pancreatitis aguda, también por una disponibilidad importante. Y como siempre, ahí está otra vez la insuficiencia renal crónica. Vamos. La siguiente. Otros trastornos más importantes, como son los pacientes sépticos, pacientes quemados, ¿sí? Y el uso del lactato como quelante de calcio, dice, ¿no? Y de efectos eficaz de la PATH, que ya los hemos visto. Este es un dato importante en cuanto a la politransfusión de paquetes de glóbulos rojos de sangre. ¿Por qué? Porque las bolsas como anticoagulante tienen el citrato, ¿no es cierto? Sí, el citrato, que es un quelante del calcio, sobre todo, con el cual se va a unir y va a haber citrato de calcio, ¿no? Entonces, haciendo que esto disminuya también. Por eso es que si se va a transfundir más de 2 o 3 unidades paralelamente o posterior a la transfusión, a veces paralelamente por otra vía, se pone un poco, en infusión el potasio, como hemos visto ya esas soluciones que se estaba usando antes, ¿no? Los quelantes de calcio que pueden disminuir, uno de ellos también es el mismo fosfato, por si acaso, ¿no? Entonces es importante en los pacientes crónicos tener de cerca el control, el monitoreo del calcio y del fósforo, además, no solamente del calcio. La hipermagnesemia grave y la hipomagnesemia. Hace un momento hablábamos de que habría que corregir primero el magnesio en situaciones donde se confirma nomás que existe una hipomagnesemia y que nos puede ayudar a que se mantenga o a veces inclusive se haga un poco refractario, digamos así, o una respuesta mucho más demorada a la reposición del calcio en estos pacientes. Y eso se debe a un magnesio bajo. Un grupo importante que podemos, fíjense, esos fármacos de uso frecuente, ¿sí?, en muchos pacientes. Los aminoglucósidos, sobre todo, si bien, como les diría, el uso de estos aminoglucósidos, de estos antibióticos en bolos y dosis únicas, que es la recomendada para evitar disminuir sus efectos nefrotóxicos, ¿no es cierto?, del grupo de aminoglucósidos. Entonces se hace infusiones de dosis totales que requiere el paciente en una sola dosis. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado siempre de que este paciente, como se dice, tenga niveles adecuados de calcio. ¿Por qué? Porque las condiciones podemos empeorarlas si estamos usando este grupo de fármacos que producen también una depresión bastante importante de los niveles de calcio. Lógicamente, el uso de quimioterápicos por secuestro y los bifosfonatos, que ya sabemos cuál es su función importante, ¿no es cierto? La siguiente. Ahí vemos los ejemplos típicos de la hipocalcemia, ¿sí? Aparentemente, esa imagen de ese paciente, de ese niño, pues una crisis cutánea,
¿sí? Con esas contracciones musculares que no es nada de agradable ver, esa hiperexcitabilidad neuromuscular que se produce en estos pacientes con estos trastornos, ¿sí? Los depósitos que a veces se pueden notar en las rupturas, inclusive a nivel de los vasos de la retina, ¿no? Siempre en un fondo de ojo, desde luego. Y en una clínica no muy rara de ver, ¿sí? Una hipocalcemia leve, como dice ahí, este hormigueo peribucal, parestesias de manos y pies, calambres. No es raro de observar eso. Y lógicamente en situaciones mucho mayores, pues el espasmo carpopedal, como vemos ahí en la gráfica, sí, seguramente ahí también está el Chebustek que estamos viendo en esta paciente, donde una percusión digital por delante del pabellón auricular a nivel del nervio facial inmediatamente produce una contractura muscular de todo el grupo muscular de esa zona, sí, de la región nasogeniana sobre todo, el Chebustek que llaman, ¿no? Siguiente. El Trousseau que vamos a ver en el espasmo carpopedal. Ahí está el Trousseau. Y la crisis de tetania. No es nada agradable eso de ver, es muy parecida a esa crisis que vemos en los pacientes con rabia, ¿no? Eso es lo que se ve. Siguiente. Fíjense la cantidad de trastornos. Parecería que aquí estuviéramos repitiendo otra vez lo que pasa con el aumento o la bajada del sodio, ¿no es cierto? Prácticamente las respuestas a manifestaciones clínicas muy parecidas, pero que felizmente pueden revertir fácilmente si uno empieza a hacer la reposición del calcio en infusión sobre todo, ¿no? No se olviden de este trazado electrocardiográfico, prolongación del QT, arritmias y paro cardíaco en situaciones extremas. Eso es lo que tenemos que tener cuidado, por favor. Al igual que la hiperpotasemia, ¿no es cierto? Parecería entonces acá que aquí al bajar el calcio dejamos el espacio libre para que el potasio pueda empezar a actuar y llevar a esto, que es lo que hemos visto, ¿no es cierto? El papiledema. Es una situación que pues no la hemos visto en la práctica clínica porque bueno, a veces no tenemos acceso a un examen de fondo de ojo, pero sí está citado como una manifestación de la hipocalcemia. Siguiente. Bien, acá rápidamente las pruebas que tenemos que asociar para confirmar el diagnóstico de la hipocalcemia, ¿sí? Lógicamente las pruebas de coagulación y el electrocardiograma igualmente tomado en cuenta. Siguiente, por favor. Fíjense, a diferencia de la hiperpotasemia, podemos todavía tener chances importantes, ¿no es cierto?, de manejar al paciente con un poco de calma. Corregir la acidosis, corregir la hipocalcemia con esa reposición de gluconato de calcio, igualmente en la acidosis corregir primero la acidemia, siempre, ¿sí? Corregir el magnesio, otra vez lo que habíamos mencionado hace un momento, ¿sí? Y revisar, como dice acá, la hipomagnesemia, si es que después de haber repuesto el calcio no vemos una mejoría clínica importante. Y paralelamente a eso, la hiperfosfatemia, que también hay que manejar. En este caso, si es un paciente nefrópata, pues es ya una indicación directa de iniciar terapia dialítica, ¿no? Para bajar ese fósforo rápidamente. Y esta asociación que siempre se nos recuerda todo el tiempo, ¿no? No usar calcio directamente en una infusión parenteral junto con bicarbonato o fosfatos. La siguiente.
formas leves, bueno, carbonato de calcio, hay mucha gente que los está recibiendo, sobre todo en esta pandemia han debido ustedes ver las recomendaciones que hacen del calcio con vitamina D, que ha estado bastante en boga, ¿no? Por los efectos benéficos de la vitamina D, sobre todo en relación al manejo del COVID, ¿sí? Y luego, si no existe una mejora importante, echar mano a la infusión de calcio endovenoso. Siguiente. Igualito, si se acuerdan ustedes, es acá a corregir rápidamente la hipocalcemia, pero más orientados a no tratar de llevar a un nivel normal la concentración de calcio en plasma, igualito que en el sodio, ¿no? Era suficiente, ¿se acuerdan ustedes? Subir de 3 a 5 miliequivalentes la hiponatremia del paciente y esperar ya la mejoría clínica, igualmente acá. Pero si la situación no mejora y existe una clínica manifiesta con ese trazado electrocardiográfico, esas manifestaciones clínicas de la hipocalcemia tan severas como es la crisis de tetania o inclusive el Chevostex y demás, podemos echar mano al calcio endovenoso, ¿sí? Ahí tenemos una mezcla, una preparación simple, ¿sí? 270 miligramos de calcio, elemento en ampollas de 10 ml y por vía central. Sí, lento, porque al igual que el potasio es bastante irritante para el endotelio vascular. Siguiente. Aquí tenemos el gluconato de calcio, ¿sí? O lo que generalmente tenemos a la mano es esa preparación que hacemos de 6 ampollas de gluconato de calcio en 500 ml de glucosa y pasar a 100 ml por hora. Generalmente entre 50 a 100 ml es lo que se pasa hasta que veamos la mejoría clínica del paciente, ¿bien? Y lógicamente no es tan seguido como medir el sodio. Acá podemos tener más espacio para pedirle la corrección o medir la concentración del calcio en plasma, ¿sí? Para ver si ya hemos corregido. Siguiente. Ya en casos especiales, el uso del calcitiol o vitamina D3 en comprimidos que vienen de 0,25 microgramos. Generalmente se puede usar cada 12 horas, pero con mucho cuidado. No es que son tratamientos muy largos. En los pacientes renales, sobre todo esa combinación con vitamina D es la que se usa bastante, ¿ya? Y lógicamente mantener un buen volumen plasmático, ¿no? Con buen aporte de líquidos para evitar esto, la hipercalciuria en algunos casos. Siguiente. Este es un flujograma que lo pueden revisar con calma, ¿no? Mucho de ya los hemos hablado, entonces ténganlo siempre junto con esos flujogramas que les estamos facilitando, simples como en las otras revisiones. La siguiente. Bien. Acá la pararemos, por favor. No queremos saturarlos mucho. Mañana continuaríamos con este trastorno, siempre tratando de completarlos. ¿Está bien? Mañana entonces, chicos, los esperamos y esperemos que si hay alguien que quiera hacer preguntas, lo haga al comenzar mañana la siguiente exposición, pues no hay ningún problema. ¿Está bien? Entonces los espero mañana. Esperemos que no haya sido muy cansador, esperemos que no. Así hemos ido tratar de ir ágilmente sin detenernos mucho para no cansarlos también a ustedes. ¿Listo? Listo, chicos.